Venimos, el pastor Jaime ha venido predicando sobre la deuda y hoy quiero compartirles en la palabra un título que está por ahí, ya lo van a poner. Dani. Preparar el mensaje me ha llevado como a buscar un poco de dónde y qué significa la deuda. Y aquí cuántos de ustedes tienen deudas. Levanten la mano los que no tienen deudas. ¿No tiene deudas? ¿Hermana, no tiene deudas? Bueno, vamos a ver si tenemos o no tenemos deudas. Porque en sí la Biblia no habla de no endeudarse, pero tampoco habla de endeudarse. Y da algunos pasajes bíblicos en los que la deuda tiene una condición particular. Hace unos años, en una decisión voluntaria familiar de incorporar o de entrar en un negocio, hicimos unas inversiones y a la postre el negocio no se dio y el endeudamiento fue mayúsculo. Y la angustia, el estrés, la vergüenza rondaba mi casa. Entonces decidimos con mi esposa hacer un ayuno para saber la razón por la cual estábamos en esa situación, si se supone que somos cristianos. Ya habíamos conocido al Señor, llevábamos unos 3 años asistiendo, 4 años a la iglesia, conociendo al Señor, habíamos hecho los discipulados, todo esto. Pero estábamos endeudados, y muy endeudados, y no entendíamos la razón. Entonces, en ese ayuno apareció esas 4 citas bíblicas que quiero compartir con ustedes esta mañana. Y a partir de ahí, de comenzar a hacer, de ser hacedores de la palabra y no ser solamente oidores, comenzó a pasar algo muy maravilloso en lo que tenía que ver con mis finanzas y las finanzas de mi familia, y es que pagamos todas las deudas. Y las pagamos porque hicimos conciencia de algo que quiero compartirles esta mañana. Amén. Listo, entonces vamos al Evangelio de Mateo, el capítulo 6, del verso 12 al 15, que dice la palabra del Señor: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Y ustedes dirán: ¿y qué tiene que ver esto con las deudas? Y está escrito. Y es que en la medida en que usted no perdona o no pide perdón, está endeudado. Entonces, cuando pregunto: ¿usted no tiene deudas? No. Ay, gloria a Dios, usted a nadie le debe un perdón. Y no tiene a nadie a qué pedirle perdón. Gloria a Dios. ¿Cómo es el cielo? Yo no conozco ningún humano terrenal que esté aquí que no tenga una deuda con alguien. O una deuda de gratitud, o una deuda de amor, o una deuda de reconocimiento, o una deuda de cualquier tipo. Porque los seres humanos vivimos así. Se nos ha olvidado, por ejemplo, aparte de la mano misericordiosa de Dios, cómo hemos llegado hasta donde hemos llegado. Y entonces volvemos a mirar y nuestros padres han tenido como algo que ver en eso, ¿no? ¿Le debemos algo a nuestros padres? ¿Le debemos algo a nuestros hermanos mayores? ¿A nuestros amigos que algún día nos tendieron la mano en una situación de angustia? ¿A los que nos han escuchado cuando hemos necesitado a alguien que nos dé su tiempo? ¿Será que le debemos algo? ¿Tenemos a alguien que nos debe a nosotros? El tiempo, un abrazo, amor, reconocimiento. Entonces es muy probable que sí tengamos deudas.
Lo que ha sucedido es que hemos siempre parametrizado la deuda en lo que tiene que ver con lo financiero. Pero, de acuerdo con la palabra del Señor, no dice ahí que pague sus deudas financieras. Dice que pague sus deudas y que perdonemos las ofensas como perdonan nuestras ofensas, y si no, no nos va a perdonar. Y entonces encontramos en aquella ocasión con mi esposa que sí había una cantidad de deudas que teníamos y que había que comenzar a saldar. Y entonces viene la frase del pastor Jorge Moreno, aquel que me recibió en su iglesia por primera vez, cuando yo me acerqué allá, que él dijo que quién querría recibir al Señor en su corazón, y yo pasé. Y eso había como 15 o 16 personas, él comenzó por allá, yo era de último, él se demoró como 10 segundos con cada uno allá orando. Cuando llegó donde yo estaba esperando a que me dijera cualquier cantidad de cosas. Y solo me dijo primero la restauración, luego la retribución. Amén. Primero la restauración, luego la retribución. Amén. No me han entendido. Primero la restauración, luego la retribución. Amén. Bueno. ¿Qué es primero la restauración y luego qué es la retribución? Restaurar es volver a dejar las cosas como estaban. Pero existe una leyenda con los antiguos clanes chinos, en que dice que los jarrones chinos, ¿se han oído hablar de los jarrones chinos que tienen un valor impresionante? Eran hechos y una vez terminaban el jarrón, los tiraban al piso y los volvían a restaurar con filigrana de oro. Y el valor de esos jarrones viene a ser adquirido después de la primera vez que lo hicieron. Y tiene valor, ¿por qué? Porque la restauración la hicieron con filigranas de oro. Y nosotros hemos roto muchas cosas, y entre eso muchos corazones. Y hemos roto la confianza de muchas personas. Y hemos roto las expectativas de mucha gente. Y no las hemos restaurado. Y cuando uno hace eso y comienza a restaurar, esa relación comienza a tomar un valor incalculable. Incalculable. Es decir, cuando usted comienza a pedir perdón, porque pide perdón por la falla, por la falta que cometió, restaurar esa relación es valorosa, pero muy valiente. Se necesita valor para hacerlo, sí, pero hay que hacerlo. Sin embargo, nos cohibimos de eso. Más de pedir perdón que de perdonar. Nos da vergüenza pedir perdón. Y por eso el Señor dice, venga, perdone nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos deben. Pero ¿cómo vamos a hacer para perdonar nuestras deudas si no perdonamos a los que nos deben? Entonces, cuando usted entiende que restaurar es pedir perdón y perdonar a la vez, el primero que tiene que hacer eso es uno mismo. Tenemos que restaurarnos porque nos hemos hecho muchísimo daño. Muchísimo daño hemos hecho con nosotros mismos. Hemos sido los causantes de nuestras anclas. Nos hemos quedado anclados porque no hemos sido capaces de liberarnos de nosotros mismos. ¿Ustedes se imaginan cuando se reúnan con su otro yo? ¿Qué le dice el otro yo? Mire, pregúntele a su cerebro usted por qué hizo alguna cosa y su cerebro le va a contestar. Ese es el otro yo. Yo dirijo una fuerza comercial importante y hago reuniones periódicas. Y algún día me llamó un ejecutivo, teníamos reunión a las 8 de la mañana, faltaban 5 para las 8. Y me llamó y me dijo, uy, Óscar, es que no sé qué fue lo que pasó en el puente de la 116. Y yo le dije, yo sí sé qué pasó. Me dijo, ¿qué pasó? Le dije que saliste tarde. Si usted llega tarde, pregúntele a su cerebro por qué llegó tarde y seguro le va a contestar. ¿A ver qué le contestan? ¿Qué le
contesta? A ver, no los escucho. Madrugue. Ese es su otro yo. Se llama conciencia. Entonces, cuando uno se reúne con el otro yo le dice por qué pasaron las cosas. Y por eso es importantísimo comenzar a restaurar la relación con uno mismo. ¿Para qué? Para poder liberarse de ese yugo que nos cargamos nosotros mismos. Amén. Entonces, si yo no soy capaz de perdonarme, pues mucho menos voy a poder perdonar a los demás y menos pedirle perdón a los demás. Entonces el trabajo comienza con cada uno de nosotros. Miren lo que pasó, lo que le pasó a los dos deudores de acuerdo con el Evangelio de Mateo, el capítulo 18, del verso 21 al 35. El título dice los dos deudores. Y dice la palabra del Señor: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Eso era harta plata, 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. ¿Les ha pasado eso? Que los llaman del banco y les dicen: usted nos debe y le vamos a quitar todo. Hasta el apellido le van a quitar todo. Y entonces, ¿usted qué hace? Bueno, usted no, porque acá no está el deudor, porque acá me dijeron que no había nadie que tenía deudas. Entonces, ¿el deudor qué hace? Pues no duerme, se angustia y comienza a tener una situación de estrés. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero saliendo aquel siervo, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y escogiéndolo, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. ¿De dónde lo cogen a usted para ahogarlo? Del pescuezo. Entonces lo tenía ahí: págueme. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero miren la actitud de este siervo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos, a cada uno a su hermano, su ofensa. Amén. Está escrito entonces que la condición de endeudarse tiene que ver con la falta de perdón. El tema no es que haya deudas buenas y haya deudas malas. El tema es por qué y para qué se endeuda. ¿Cuál es el propósito de acudir al acreedor por una deuda? ¿Qué estoy buscando? Existen deudas buenas y existen deudas malas, en teoría. Si yo estoy endeudándome para encontrar en esa deuda la suficiente financiación para emprender un proyecto que en el tiempo me va a retornar eso y más, pues estoy tomando una decisión de endeudamiento activo. Significa que lo que me van a dar lo voy a retornar, voy a pagar lo que debo y voy a tener excedentes de liquidez para ser productivo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Listo. Entonces, ¿por qué no tengo una actitud activa para liberarme de las deudas, de la gratitud,
liberarme de las deudas del cariño, liberarme de las deudas del perdón. Si eso me va a hacer más productivo. ¿Cómo sería su vida si usted, siempre que se encuentre a alguien, lo va a saludar con una sonrisa franca? Y usted va a abrazarlo y él lo va a abrazar. ¿Cómo será su vida en su trabajo si usted tiene muy buenas relaciones con todo el mundo? Porque no le debe nada a nadie, en el sentido no económico, sino en el sentido de su relación con él. Hemos llevado nuestra condición de endeudamiento a una sola área de nuestra vida, que es la financiera. Y esa área de nuestra vida financiera está siendo muy mitigada, muy estresante, porque no nos hemos dado cuenta que nuestras deudas son mucho más que el dinero. No nos hemos dado cuenta que le debemos mucho a mucha gente. Y al que más le debemos es a Dios, que dio a su Hijo por nosotros. Y entonces se nos volvió una frase de cajón decir gracias Dios mío, pero dice acá de corazón. Y se nos vuelve del día a día gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Pero he visto muchos cristianos que no saludan al Señor que cuida la puerta de su casa. Al que le deben la seguridad. No hay una actitud de gratitud hacia esa persona. Ni siquiera saludan para entrar ni para salir, y pareciera que estas personas están para nuestro servicio. Pero nosotros no somos los reyes, somos consiervos, estamos para servirle al rey. Amén. Y el Señor nos dijo, amaos los unos a los otros. Y amar al otro es aceptarlo tal y como es. Y entonces, estamos muy endeudados. Con mucha gente. Con la señora que le sirve a uno el tinto. Con la señora que limpia la oficina para que yo llegue a sentarme y esté mi puesto disponible para trabajar. Aprender a dar las gracias es algo que desde niños se nos enseñaba. Por lo menos a mí. Salude, dé las gracias. Diga por favor gracias. Se nos ha ido olvidando, ya nuestras familias no pasa eso. Pareciera que nosotros los padres estamos para el servicio de nuestros hijos y no les estamos diciendo, oiga, diga gracias. Los estamos comenzando a endeudar. Les estamos comenzando a poner una serie de cargas que ellos no se dan cuenta. Por eso cuando llegan a un restaurante nos saludan. Tráigame un vaso de leche. Señor, por favor, tráigame un vaso de leche. Muchas gracias por traérmelo. ¿Qué cuesta? Por eso se habla del costo de eso. ¿A usted qué le cuesta saludar? Le dicen a uno. ¿A usted qué le cuesta dar gracias? Entonces sí estamos muy endeudados. Mucho más que los dos deudores de acá. Y la actitud de uno es, a mí me perdonas, pero yo no te perdono, siendo mucho menos lo que le debían a él. Y entonces eso nos lleva a cuáles son las deudas malas. Pues las deudas malas son esas. Porque las otras por lo menos usted las justifica. La otra usted dice, es que yo me endeudé para poder comprar mi casa. Me endeudé para poder estudiar, me endeudé para poder ampliar mi negocio, y tiene una justificación. Pero la otra, ¿usted por qué no da gracias? Deme una justificación por la cual usted no le da gracias a esa persona que se levanta a las 4 de la mañana para llegar a trabajar, a limpiar su oficina, si es que está en la oficina, para que usted esté más tranquilo. Amén. Pero ¿por qué están tan callados? No estoy diciendo nada, estoy hablando. Entonces la deuda se libera cuando usted perdona. ¿Qué comenzó a pasar en mi familia cuando comenzamos a pedir perdón? Pensábamos que no había nadie, no es que nosotros somos cristianos, somos casi santos. Nosotros estamos absolutamente
somos invulnerables ante el dolor, nadie nos hace daño y nosotros menos le hacemos daño a los demás. Y resulta que sí le hacemos daño a la gente. Porque hay personas que están esperando que usted le regale un minuto de su tiempo para escucharlo. Y no se los estamos dando. Hay personas que lo llaman a pedirle a usted un favor, cualquiera que sea, y usted, no puedo. Y ahorita lo llamo porque es que estoy ocupado. Pero cuando usted necesita, sí comienza a pedir, oiga, deme tiempo, es que lo necesito ya. Y entonces esa doble condición no nos permite tener claridad sobre por qué debemos o no pagar nuestras deudas. Cuando entendimos eso, comenzamos a pedir perdón. Entonces empezamos por nosotros mismos. Y nos sentamos con mi esposa y nos pedimos perdón por el daño que nos hemos hecho, porque acostarse sin despedirse, porque estamos bravos, y uno no sabe si se va a levantar. Entonces tomamos la decisión de que no hay noche que no nos acostemos sin decirnos hasta mañana y un beso. Y claro, y estamos molestos, pero es que no sé si me va a levantar. Y tratar de perdóname, a veces duele, cuesta, pero lo hacemos, no es fácil. Hay días en que se nos pasa y al otro día, mira, perdóname, y volvemos como en el tema. Y entonces comenzamos a darnos cuenta que no solamente nos estábamos perdonando nosotros y nos estaban perdonando las personas, sino que los bancos comenzaron a perdonarnos. Entonces, de una deuda muy grande, de muchos millones de pesos, comenzamos a darnos cuenta que el banco decía, listo, ok, le voy a condonar los intereses, vamos a hacer una campaña de pagos, entonces si debía 10 pesos ahora vas a pagar 7, y uno ofrecía tengo 4 y hasta nos aceptaron 2 y comenzamos a pagar. Y el Señor nos comenzó a bendecir porque estábamos cumpliendo lo que nos estaba pidiendo. Claro, es muy difícil, yo lo entiendo, pero lo logramos y logramos salir de deudas. Y fue tan curioso que un viernes, después de pagarle a un banco lo que le debíamos y estar reportados en centrales de riesgo, que es lo mejor que nos puede pasar cuando estamos endeudados, porque entonces nadie nos presta. El viernes pagué y el lunes me estaban llamando el banco que si quería más plata. No, gracias, muy amables, muy queridos, gracias, ustedes son muy queridos, pero no. Porque aprendimos a entender que la deuda debe tener un sentido, debe tener un propósito. Y que ese propósito está en el qué vas a hacer con eso. Si ustedes tienen tarjetas de crédito, perfecto, téngalas, pero administrélas sabiamente. Y la sabiduría viene de Dios. Entonces pídale al Señor qué hacer con las tarjetas de crédito. Porque usted con su tarjeta de crédito puede hacer mercado, perfecto, pero no lo vaya a diferir a 12 cuotas. Porque el aceite que estaba en promoción se le va a triplicar. Páguelo a una cuota, perfecto, si tiene cómo. Entonces, hay que aprender que si usted se va a endeudar, debe tener con qué respaldar la deuda. Amén. Y si va a prestar, debe saber que eso que prestó lo puede perder. Amén. Entonces, su condición y su actitud debe cambiar ante las dos circunstancias. ¿Cuál es el propósito de endeudarse? ¿Y cuál es el propósito de prestar? ¿A quién le prestas? Dice la palabra que si alguien te pide prestado y tú le pide, y te pide y tú tienes, dáselo. No hay problema. Pero somos muy buenos para pedir, pero para dar se nos dificulta. Amén. Así es de que, hermanos, no se angustien si están endeudados, porque la solución está ahí, en el perdón. Angústiese si no tiene capacidad de perdón. Ahí se angústiese, porque va a estar más endeudado. Pero la buena noticia está en el primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 2. Miren cómo ha sido de misericordioso el Señor, porque la deuda no es de ahorita. Entonces dice la palabra del Señor en este pasaje: y se juntaron con él
todos los afligidos y todo el que estaba, ¿qué? ¿Estaba cómo? Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Estamos hablando de David. O sea, David, yo creo que David le pidió al Señor que le diera un ejército. Y mire lo que le mandó. Amén. Mire lo que le mandó. Es decir, que aquí, mal contados, somos 70. ¿Nosotros podríamos hacer parte del ejército de David? Sí, porque todos estamos endeudados, ¿o no? Ahí podemos estar. Pero la victoria se la dio al Señor a David con esos 400. Se convirtieron en los valientes de David. Entonces no se sienta triste porque usted está endeudado, porque Dios le va a dar la victoria. Amén. El Señor lo va a llevar a una cueva, lo va a encerrar, pero para mostrarle cómo salir de ella. Y es probable que usted se sienta encuevado en este momento, que usted se sienta ya metido. ¿Y ahora qué hago? Y no sale a la calle por temor a que le cobren, a encontrarse con el acreedor, porque ¿qué le va a decir? Que no le pase lo del señor que le debía una plata a otro, iba caminando, lo vio de frente y salió corriendo, y lo único que encontró fue una funeraria. Y se metió en la funeraria y este fue a buscarlo, y cuando lo vio allá en un féretro, ¿qué haces ahí? Le dijo, aquí muerto de la pena con usted que no le he podido pagar. Tranquilo. Miren, endeudarse es de los seres humanos, pero resolverlo es de la fe en el Señor. Resolverlo es creer que el Señor le va a permitir hacerlo. Amén. Entonces, esta mañana mi interés es que ustedes puedan entender que si están endeudados no es malo, que lo malo es no saber por qué se endeudó, y peor aún, que si no es consciente que tiene que perdonar y pedir perdón, no debe, tiene que perdonar y pedir perdón para liberarse de sus deudas, el tema va a cambiar. Amén. El Señor tiene el control, pero Él no va a tener el control de alguien que no le cree. Así es. Amén. El tema no es solamente obedecer, es creer. Porque obedecemos, pero a veces no creemos. Estamos haciendo caso. Como cuando entrevistaron a un muchacho, le dijeron, ¿usted qué sabe hacer? Dijo, yo sé hacer caso. Entonces, para lo que sea, pero su convicción en que el Señor tiene el control de su vida es grande. Estamos llenos de esa fe, de que el Señor es el que guía nuestros pasos, de que Él nos va a sacar de las deudas como hizo con los 400 de David, que los va a llevar a la victoria. Amén. Yo creo en eso. Tengo deudas, claro, tengo deudas, pero tienen un propósito y el Señor no me deja avergonzado, porque aprendí a dar la cara, a decir, te pago en estos términos y cumplo los términos en los que me propongo hacerlo. Y el día que no tenga cómo garantizar mis deudas, pues simplemente no me endeudaré. Porque eso es algo que no medimos. Entonces lo llaman del banco y le dicen, don Oscar, es que por su buen manejo del crédito el banco ha tenido la intención de ampliarle el crédito. Que me llamaron, me dijeron que me dan una tarjeta de crédito por un valor gigantesco de 50 millones de pesos, sin cobro de manejo. Y yo, muchas gracias, muy amables, ustedes son muy queridos, pero no necesito 50 millones de pesos. A veces lo único que necesito es una sonrisa. A veces lo único que necesito es un abrazo. Un buenos días, mi amor, cuando mi esposa se levanta. Ir al cuarto de mi hijo y bendecirlo todas las mañanas. Y ver su sonrisa. Con eso tengo. Vivo feliz. Yo soy uno de los hombres más felices de la tierra. Igual que los que estaban en la cueva endeudado, pero no afligido de corazón.
Llevo el gozo del Señor en mi corazón y siempre voy a estar riéndome. Y lo único que le pido al Señor es que me permita reírme, porque riéndome hago lo demás. Hasta para pagar mis deudas me río. Hace un mes murió mi hermana. Se fue de un cáncer de pulmón, muy rápido, y decimos gracias a Dios no padeció. Entonces yo dije, cuando yo me muera, por favor hagan una fiesta, que los únicos que lloren sean los del banco. Yo no, ustedes no lloren, porque a ustedes no les quiero deber nada. Amén. Pero Dios es bueno. Hay muchas circunstancias en las que usted puede vivir bien, aún con deudas. Yo creo que todas las circunstancias de nuestra vida nosotros las podemos modificar si cambiamos la actitud ante esa situación. ¿Cómo hacemos para salir de deudas entonces? Ayúdame ahí, Daniel. ¿Cómo me voy a liberar de la deuda? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para liberarme de la deuda? Lo primero que tengo que hacer es aceptar que el pecado es el que me incurre a llevar a endeudarme. Acá el tema es ¿qué es pecado? Si el Señor dice que tengo que perdonar a los que me ofenden para que mi Padre o para que nuestro Dios nos perdone, ¿será que no perdonar es pecado? ¿Es una afrenta al Señor? ¿A quién le estoy faltando? ¿A mi hermano o al Señor? Este pasaje no lo tengo ahí, se los voy a leer. Es el mismo capítulo 18, verso 15 del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Amén. Es decir, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Vaya, perdone. Vaya, haga cuentas. ¿Cuánto me debe? ¿Cuánto te debo? Pague y deje el tema así. Y eso nos va a ayudar a liberarnos de nuestro endeudamiento. Saquen del corazón todo aquello que no debe habitar ahí. Saquen el resentimiento, la amargura, la culpa, el dolor, la tristeza, porque el Señor nos dijo que venía a darnos vida, y vida en abundancia. Y tenemos que aprender a vivir abundantemente. Y la abundancia no es el exceso de riquezas materiales. La abundancia es la llenura del amor de Dios en nuestros corazones. Amén. Pero tenemos que permitirle que nuestra casa esté limpia para que Él llegue. Porque si no, va a pasar como cuando llegamos la primera vez a los pies del Señor. Limpió la casa. ¿Nos costó? Nos costó. Porque en esta casa que debe habitar el Señor debe haber limpieza. Tiene que estar aséptica. O si no, Él te la va a limpiar. Y a veces duele eso. Entonces, mis hermanos, para liberarnos de nuestra deuda, primero aceptemos que estamos en pecado con nuestros hermanos, porque no les hemos pagado lo que les debemos, y cuando nos van a pagar lo que nos deben, no se los recibimos, no les estamos perdonando. ¿Cómo puedo pagar el precio? ¿Qué hago para pagar el precio? ¿Qué hago para pagar lo que me cuesta? Y entonces el Señor en Efesios 4:32 nos dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y el tema es que eso está entre... Devuelve la cita, Daniel, por favor, porque les quiero contar algo aquí de lectura. Cuando estamos leyendo la palabra, antes sed benignos unos con otros, y hay una coma. Entonces, esa es la primera parte del verso. O sea, tenemos que ser benignos unos con otros. Misericordiosos es segundo. O sea, primero somos benignos y luego misericordiosos. Y después, perdonándonos. No puede haber perdón sin benignidad y menos sin misericordia. Amén.
Es decir, no puedo decir, como normalmente pasa, que me tropiezo con alguien y le digo perdóneme y sigo. No se trata de eso. No, pero yo le pedí perdón, no se trata de eso. Hay que ser benignos, hay que ser bondadosos, hay que ser generosos con el otro. ¿Para qué? Para perdonarle. No es tan sencillo. No es perdono pero no olvido. Es perdono. Y cuando el banco perdona te deuda, la salda y le da un paz y salvo. Le dice, estamos a paz y salvo. Amén. Entonces hay que estar a paz y salvo con todos los demás. Espero que ustedes me den mi paz y salvo si les debo si les debo algo, un abrazo. De pronto he pasado y no los he saludado, de pronto he pasado y han querido hablar conmigo y yo me voy porque me tengo que ir, o de repente he actuado de alguna forma arrogante o soberbia con alguno de ustedes. Perdónenme para que me den mi paz y salvo, con eso así puedo salir en paz y salvo. Pero el tema no tiene que ver solamente con eso. O sea, ya tenemos que perdonarnos, pero luego dicen Colosenses 3:13. Es más fácil allá, miren. Soportándoos unos a otros. Entonces no solamente hay que ser benignos, también hay que soportarnos. Así nos caiga gordo, así no nos caiga bien, así no tengamos una buena relación, hay que soportarnos, y hay que entendernos, y hay que aceptarnos. Y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y tenemos un referente importante que es el Señor Jesucristo, que murió por nosotros. O sea, su sacrificio no fue morirse, fue obedecer. El verdadero sacrificio del Señor no fue morirse, fue obedecer, porque antes fue al huerto de los olivos y le dijo, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Y si no, pues que se haga tu voluntad. Pero él habría podido haber elegido no morir, pero murió por nosotros. Ahora, el Señor nos está diciendo, muere al otro, muere en tu corazón a esa situación, no más recordándonos lo que nos hemos hecho. Y entonces yo creo que estoy perdonando al otro, pero se la estoy guardando, y cuando menos piense, pero acuérdese que hace como 20 años, y eso más en las queridas mujeres, con sus esposos, tranquilas, no se preocupen ya. Perdónenos, no somos perfectos. Nosotros les perdonamos también. Sobre todo cuando les decimos, vamos a almorzar, está bien, ¿y qué quieres comer? No sé, lo que tú quieras. Bueno, ok, entonces vamos a comer, no sé, gallina. No, no quiero. Entonces, ¿qué quieres? No, eso, cualquier cosa menos gallina. Bueno, pollo tampoco. Y arranca uno a adivinar ahí. Les perdonamos, no se preocupen. Hemos aprendido esta historia. Y perdónenos. No, tranquila, sí. Sí, nos gusta el fútbol, ¿qué hacemos? Tranquila. Es 1:30, no es más. Y esta noche, por ejemplo, después de las 8, pues ya, no nos digan, venga, ayúdenos a colgar la ropa, no, vamos a estar viendo al azul. Ahí vamos a estar sentados, no se preocupe. No es sino 1:30, no les pedimos más tiempo. Pero entonces recuerden, tenemos que ser benignos y misericordiosos para perdonar. No se trata de perdón por perdón. Amén. Y Cristo nos perdonó porque Él se dio por nosotros. Y en esa condición tenemos que entender que los demás están esperando que les perdonemos. Ah, que es que él ya falleció y entonces ya no lo puedo perdonar, sí. Ah, que es que no lo veo hace años, sí lo puede hacer. Vaya al lugar secreto. Vaya, escóndase, vaya, entre allá y dése cuenta cómo el Señor le puede guiar a eso. Miren este pasaje, segundo libro de Reyes, capítulo 4.
¿Ya llegó? Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. ¿Qué le dijo que hiciera? Que fuera y pidiera prestado, ¿ok? Entonces ahí dice que pida prestado. Vasijas y no pocas. O sea, no le dijo présteme 2, 3, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Entonces imaginémonos, hagamos un paralelo acá, entre cuando usted está endeudado y el Señor es Eliseo. Entonces Eliseo le dice: ve y enciérrate. Y si nos vamos al pasaje que leímos al principio del capítulo 6 de Mateo, dice: cierra la puerta o enciérrate en tu aposento. ¿A dónde? Allá, enciérrate. Vaya a su lugar secreto y enciérrese. Y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. ¿Y qué le dijo que echara ahí? Aceite. ¿Y el aceite simboliza qué? La unción. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Amén. ¿Vamos entendiendo el tema? Ok. Amén. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieran llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Y entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Entonces, el Señor nos está dando la respuesta a nuestros problemas de deudas. ¿Qué pasaba en la casa? Había escasez. ¿Ustedes han estado en escasez? Pero material, ¿cierto? Es decir, no hay arroz, no hay papa, no hay yuca, no hay nada de esas cosas. Pero el problema es cuando hay escasez en su corazón. Cuando en su corazón no hay amor, cuando en su corazón no hay gratitud, cuando en su corazón no hay una palabra de aliento para otro. Y entonces están vacías las vasijas. Pero el Señor dice: ve y enciérrate y trae prestadas vasijas. Amén. Con los hijos, entonces es familiar. Entonces cuando la crisis económica es familiar, toca a todos clamar para que el Señor nos dé la sabiduría, para que el Señor nos llene de su Santo Espíritu. Y ahí entonces aparecen 4 principios que les quiero compartir. ¿Cómo salir de deudas? Primero, priorice. Priorice sus gastos. ¿Qué necesita? ¿Qué realmente necesita? No se ponga a tener lo que no necesita. Les hablé de los activos, de las deudas activas y las deudas pasivas. Entonces, ¿cuáles son las deudas pasivas? Aquellas que le generan más pérdida. Por ejemplo, comprar un carro a crédito, que lo va a guardar en su garaje y solamente lo va a usar para venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ese carro tiene que pagar las cuotas del crédito y aparte de eso le tiene que echar gasolina y lo tiene que mantener. Entonces es un crédito pasivo, es decir, le está generando erogaciones, gastos, y solamente lo está usando para venir a la iglesia. Si ese carro lo ha comprado para trabajar y que genere productividad, es una deuda activa, porque lo que produzca con ese vehículo lo va a pagar y va a generar unos excedentes de liquidez. ¿Amén?
Pero así como está haciendo la priorización de la deuda económica, priorice cuál es su deuda personal. ¿A quién tiene que pedirle perdón primero? Luego segundo, luego tercero y así en orden hasta que haya alcanzado a las personas que más pueda. Y si no se acuerda, pídale al Señor que ponga en su mente a quién tiene que llamar y llámelo. Y dígale, perdóneme. De corazón, pero recuerde cuáles son las condiciones: benigno y misericordioso. No lo voy a llamar para pedirle perdón solamente. Entonces nuestras prioridades de gastos están representadas en nuestros gastos financieros y en nuestros pagos de deuda que tenemos. Amén. Segundo principio, trabaje. Trabaje. Aquí les voy a dar una diferencia entre estar empleado y ser un trabajador. Son dos cosas distintas. En alguna ocasión yo salí de una compañía de seguros muy grande, me llamaron, me dijeron, hasta hoy trabajas. Y yo estaba con un amigo y me dijo, ¿y ahora qué va a hacer sin empleo? Dije, sí, sin empleo estoy, pero trabajo sí tengo. Y el lunes comencé a trabajar en otra compañía de seguros. Sin salario básico, claro, comisiones. Trabaje. Cambie su actitud hacia el trabajo. No crea que solamente para trabajar se necesita ser empleado. No, usted puede trabajar desde su casa. Hay quienes compran unas empanadas deliciosas, hágalas. Si no las sabe hacer, aprenda. Hay programas de televisión por ahí que día uno aprende y gane. Y si está ocioso, pues prenda el televisor y aprenda a cocinar y sale a vender en la esquina. Yo veo personas que venden ensaladas. Ahí se paran como a las 11 de la mañana en algunas esquinas, se hacen ensaladas y las venden para que la gente las compre. Empanadas, pasteles, bueno, de todo, la gente se inventa cualquier cosa para sobrevivir. Eso no es un empleo formal, pero es un trabajo. Ah, claro, tiene que ser un trabajo digno, ¿no? No se le ocurra hacer favores de irse a viajar al exterior llevando cosas que no son buenas. Porque pues es probable que no solamente esté endeudado, sino que realmente lo encarcelen. No, no se trata de hacer las cosas fáciles, por eso se llama trabajar, para que sea laborioso. La Biblia dice, el que no trabaje, que no coma, pero que el obrero es digno de su salario. Es decir, que si usted trabaja va a tener recursos para pagar. ¿Qué hicimos nosotros? Tomamos todas las deudas, cuánto debíamos, y comenzamos a calcular las cuotas. Como no nos alcanzaba para pagar, lo que hicimos fue ahorrar ese dinero. Y cuando nos fuimos a clamarle al banco para pedirle perdón por nuestras deudas, los bancos comenzaron a bajar los intereses y teníamos cómo pagar. Y logramos pagar. No derroche el dinero, es que estoy endeudado, entonces ahora me gasto la plata. No, guárdela, ahórrela. Y cuando tenga lo suficiente, vaya a negocie con cada banco, si es que son muchos. Y haga ese tipo o tome ese tipo de decisiones y el Señor le va a bendecir, porque hasta hoy el Señor me ha bendecido. Amén. A mí y a mi familia. Amén. Tercero, sea íntegro. Y sea íntegro es ser el mismo en todos lados. No cambie. Y sea íntegro es aprenda a estar solo. Porque la integridad es lo que usted hace cuando está solo. Nadie lo está viendo, en teoría, solamente el Señor. Pero nadie más lo ve. Entonces ahí es donde usted se reúne con el otro yo. Y le dice otro yo, ¿qué hacemos? Y el otro yo siempre le dice, no tengo plata. Y ahí viene que le dice el otro yo, trabaje. Trabaje. No le dice más, trabaje. ¿En qué? En lo que sepa hacer. Usted tiene que saber para qué es bueno. Y hágalo. Hace muchos años, cuando yo andaba en el mundo, estaba en una situación muy desesperada de consumo de drogas y duré durmiendo en mi cuarto un mes sin salir, solamente tomaba agua de panela, que era lo único que había porque la panelita la podía rendir. Y alguna novia me regaló un muñeco de esos que tiene arroz por dentro y me tocó sacarlo y comérmelo. No tenía con qué.
Pero una mañana me levanté y me di cuenta que estaba muy feo. Bueno, sigo siendo feo, pero en esa época más feo. Y no, dije, yo no quiero más esto, y tomé una decisión. Así, no más, no me lo merezco. Y me fui a una empresa inmobiliaria y dije, necesitan un vendedor, aquí estoy. Mejor no estamos buscando, le dije, yo necesito solamente un teléfono y no más. Y que me dejen promocionar los inmuebles. Pero iba con la determinación de no volver a pasar por esa situación. Y llevaban como 6 meses sin vender inmuebles y a los 15 días yo había vendido 2 apartamentos. Y comencé a ganar dinero y cambié la ropa. Y hasta carro compré como en 4 meses después. Eso lo aprendí de mi papá, que me dijo una mañana, uno no se puede gastar la mañana pensando qué va a hacer, ni tirarse la tarde pensando por qué no lo hizo. Equivóquese, pero hágalo. Salga y busque. Vaya, diga, yo sé hacer esto, y hágalo. Que el Señor siempre va a estar contigo. Amén. El Señor no te deja avergonzado cuando ve tu corazón y ve tu actitud diciendo, eso es lo que espero. Muchos estamos, Señor, pongo en tus manos. Yo me imagino, si yo fuera Dios y a mí viene alguien y me dice, pongo en tus manos mis sueños, mis esperanzas, mi salud, mi vida, el matrimonio, todo eso, yo le diría, ¿y usted qué va a hacer? Yo le diría, ¿y usted qué va a hacer? Ya me los puso a mí, ¿y usted qué va a hacer? O sea, ¿su pedacito cuándo? ¿Cuándo su pedacito? Porque todo yo... Haga algo, hermano. Entonces trabaje. Y el último principio, sea generoso. Generoso, pero ser generoso no es meterse la mano en el bolsillo y sacar toda la plata y entregarla. No, ser generoso es sonría. Buenos días, ¿cómo está usted? Salude. Hay quienes salen de la casa y ni siquiera les dijeron que le vaya bien. Nadie. Y hay maridos o mujeres que le dicen a los maridos, ojalá no vuelva. Y llega el otro a trabajar y le dicen lo mismo, y ahora ¿qué pasa con él? Llegue y salude a todo el mundo, sea generoso, abrácelo. Yo tengo un amigo que en un momento era la persona que cuidaba la oficina en la que yo trabajaba, ahora es mi amigo, y lo abrazo, y lo abrazaba allá. ¿Y qué hubo, hermano? ¿Y cómo vamos? Y la gente me miraba y decía, usted tan confianzudo. No, tan confianzudo él conmigo, es que porque yo era el doctor. ¿Cuál confianzudo? Y lo cuento porque me causa alegría verlo. Me da mucha alegría verlo. Estaba escuchando música cristiana, era una tarde como un viernes, y yo ahí sentado y le bajó. ¿Y qué pasó, gordo? Estaba escuchando a Marcela Gándara, súbale. Y se quedó mirándome como que sorprendido, tal vez porque nadie lo saludaba, o algunas personas, pero la mayoría no. Y tuvimos la oportunidad de hablar, y aquí está. Y es mi hermano en el Señor, en el corazón. Y el Señor me enseñó a ser generoso con eso, a saludar al vigilante, al saludar a la señora que limpia el piso de mi casa cuando va. Y la señora que ayuda a arreglar mi casa se sienta a almorzar conmigo, se parece a Berta, la de una serie de televisión, ya es de la familia. Pero hay quienes hasta la señora del servicio la ponen a comer en la cocina. No, pues si es que eso no es lo que dice el Señor, amados los unos a los otros. Y si yo quiero salir de mis deudas, tengo que actuar como actuaría el Señor. Y no es hacer milagros, es perdonar y pedir perdón. Amén. Entonces seamos generosos, hermanos. Seamos generosos para con quien nos necesita. Y saldremos de deudas. ¿Usted quiere libertad financiera? Libere su corazón. ¿Usted quiere estar a paz y salvo? Esté a paz y salvo con todo el mundo, porque el Señor es bueno. Amén. Y entonces, para terminar, hagamos lo que hizo la viuda. Vamos al lugar secreto y pidámosle al Señor que llene nuestras tinajas, nuestros corazones, de aceite, de la presencia del Señor, de su unción, para que cuando la tengamos salgamos y podamos darla y así pagarle a nuestros acreedores y vivir con lo que nos quede. Está escrito. ¿Con qué quiere vivir? ¿Con la tinaja llena o con la tinaja desocupada? ¿Cómo quiere vivir usted? Yo quiero vivir en abundancia y vivo en abundancia. ¿Usted, hermano, quiere vivir en abundancia? Ah, bueno, entonces póngase de pie y le vamos a dar gracias al Señor. Amén. Padre,
Yo te doy gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por estar aquí, Señor, por permitirnos reunirnos en torno a tu palabra, Señor. Gracias por llevarnos hoy nuestro corazón lleno, nuestra tinaja llena de tu presencia. Gracias, Dios, porque tú conoces nuestra situación. Gracias porque nos has permitido endeudarnos para poder pagar las deudas. Gracias porque nos has permitido ser acreedores de otros para que nos paguen las deudas. Pero en lo mejor, gracias, Señor, porque has dado a tu Hijo por nosotros. Porque nos has enseñado, Señor, que perdonar es tu voluntad. Que pedir perdón es tu voluntad. Gracias, Dios. Gracias, amado Padre Celestial, por todo lo que has hecho por nosotros. Bendice, Señor, la familia pastoral en esta mañana. Fortaléceles por esta situación que están pasando. Gracias, mi amado Padre. Yo te bendigo, yo te alabo. Y bendigo a cada uno de mis hermanos aquí presentes y a sus familias representadas. Declaro en tu precioso nombre, Señor, que tú, Padre Santo, estás con nosotros.